Un saludo a todos los bendecidos que nos escuchan, que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Walter Estrada y es para mí un privilegio y un placer y un gozo poder estar acá compartiendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con todos ustedes. Le doy gracias a todas las personas que nos siguen por los medios sociales, nos siguen por este canal, escuchan las enseñanzas, hacen comentarios. Es para nosotros un gozo y un placer poder de alguna manera edificar, sembrar la semilla de la palabra de gracia en la vida de cada uno de ustedes. En esta preciosa oportunidad que nos regala el Señor, tenemos un estudio bíblico titulado Aclarando preguntas y contestando argumentos doctrinales. Es más que todo, bendecidos, y específicamente un seguimiento a la serie de estudios que tuvimos titulado La descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham, donde nos tomamos la tarea y la tomamos muy en serio y con mucha responsabilidad de aclarar la falsa doctrina, la doctrina errada de decir que los seres humanos tenemos algún tipo de naturaleza angelical, también de una preexistencia y también de una existencia prueba angelical. En la primera parte, la segunda parte y la tercera parte de la serie de estudio titulado La descendencia de Abraham, aclaré varios de los argumentos que se usan para apoyar esta doctrina, esta idea, ¿no? Pero en esta ocasión quiero aclarar algunas otras. Y los temas de aclaración en esta oportunidad va a ser Hebreos 1:7, aunque ya lo tocamos en alguno de esos estudios, pero lo vamos a volver a hacer acá. Hebreos 1:7, la pregunta sería: ¿enseña Hebreos 1:7 que el hombre tiene naturaleza u origen angelical? Ese es uno de los temas que vamos a aclarar. También 1 Corintios 13:1 enseña que el hombre tiene naturaleza angelical, porque el apóstol Pablo dice: si hablara en lenguas angelicales. También vamos a aclarar Ezequiel 28:14 y Job 38:4. La pregunta sería: ¿hablan de Adán o de una preexistencia del hombre en estos versos bíblicos? Número uno, en Ezequiel 28:14, si Ezequiel está refiriéndose a Adán en ese texto bíblico, y si en Job 38:4 habla de una preexistencia del hombre, por lo tanto, de una naturaleza angelical, porque si somos preexistentes, el argumento es de que somos preexistentes como ángeles, Entonces, vuelvo y repito, el estudio bíblico es aclarando preguntas y contestando argumentos doctrinales, y los temas de aclaración son los que acabo de mencionar. Así que vamos a comenzar con el primero, Hebreos 1:7. Hebreos 1:7. La pregunta sería: ¿enseña que el hombre tiene naturaleza u origen angelical? Y estos análisis, bendecidos, los vamos a hacer de una perspectiva responsable y vamos a hacerlo aplicando un análisis hermenéutico y exegético del texto bíblico. Quiero hacerlo de esa manera, aunque no me gusta sonar tan técnico y tan teológicamente cuando explico la palabra del Señor, porque muchas veces aún el mismo sentido común te debe de llegar a una conclusión correcta. Si no vas buscando lo que tú quieres que el texto diga, sino que sencillamente dejas que el mismo contexto bíblico se interprete a sí mismo y te dé la respuesta de lo que el texto está tratando de decir. Pero vamos a hacer un análisis hermenéutico y exegético de todos estos versos bíblicos que voy a mencionar en esta oportunidad. Entonces, bendecidos, vamos a responder a una pregunta que algunos se hacen, o a responder a afirmaciones que algunos hacen en cuanto a Hebreos 1:7.
¿Enseña este versículo que los hombres tienen una naturaleza angelical o que el hombre tiene un origen angelical? La respuesta corta, bendecidos, es no. No enseña eso. Y vamos a verlo con cuidado, como te dije, aplicando la hermenéutica y la exégesis bíblica correctamente. Porque pienso que es importante, como cuerpo de Cristo, que aprendamos a leer cada texto en su contexto y no saquemos conclusiones que el texto mismo no dice, no sostiene y mucho menos afirma. Primero vamos a leer Hebreos 1:7. Dice: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Este versículo es una cita directa de Salmos 104:4 y el autor de Hebreos la usa dentro de un argumento muy específico. Y esto es importante, bendecidos, muy específico, que vamos a leer o vamos a ver en un momento. Pero ya desde la primera lectura, bendecidos, algo es muy evidente. El texto está hablando de ángeles, no de hombres. El texto está hablando de ángeles y no de hombres. No hay ninguna mención del hombre en este verso bíblico. No hay ninguna mención del hombre en este versículo bíblico. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es: ¿de dónde viene la idea de que este texto bíblico habla de la naturaleza u origen del hombre? Pienso yo que viene de sacar el versículo de su contexto, que es precisamente lo que la hermenéutica nos advierte que nunca debemos de hacer. El contexto, bendecidos, es todo en una lectura bíblica o en cualquier lectura por ese caso, ¿no? El principio hermenéutico más fundamental, bendecidos, es que el contexto determina el significado. Si eres de las personas que toman notas, pon eso en tus notas. El contexto determina el significado. Y el contexto de Hebreos 1 es absolutamente claro. El capítulo entero, desde el verso 1 hasta el verso 14, tiene un solo propósito, y es demostrar la supremacía de Cristo sobre los ángeles. El autor de Hebreos, bendecido, está construyendo un argumento progresivo, paso a paso, citando el Antiguo Testamento. ¿Con qué propósito? Para probar que el Hijo de Dios es superior a los ángeles en naturaleza, en posición y en gloria. Cada versículo de este capítulo contribuye a ese único argumento, ni más ni menos. Entonces, cuando llegamos al verso 7, no podemos leerlo de una manera aislada al contexto del resto de los versos bíblicos. Tenemos que leerlo dentro de ese argumento que el autor está haciendo, ¿no? Notemos cómo fluye el capítulo. El verso 5 dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? El verso 6 dice: adórenle todos los ángeles de Dios. El verso 7, que es el que nos ocupa: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y luego en el verso 8, en contraste directo con el 7, dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Podemos ver el contraste, bendecidos? El verso 7 describe la naturaleza de los ángeles y el verso 8 describe la naturaleza del Hijo. El autor está comparando a los ángeles con Cristo para mostrar que Cristo es infinitamente superior. Los ángeles son espíritus creados para servir. Cristo es Dios eterno que reina. Ese es el punto del mensaje. No hay ninguna enseñanza sobre el origen o la naturaleza del hombre dentro de este contexto bíblico. Ninguna. Entonces, ¿qué está enseñando Hebreos 1.7, bendecidos? Lo que Hebreos 1.7 enseña, aplicando correctamente la exégesis, que es extraer el significado de lo que leemos del texto, está enseñando una sola cosa: los ángeles son seres creados, espíritus al servicio de Dios.
La cita del Salmo 104:4 en este contexto sirve para subrayar que los ángeles, por más gloriosos que sean, son criaturas, son mensajeros, son ministros, son espíritus enviados a servir. Esa es su función y esa es su naturaleza. Y precisamente por eso son inferiores al Hijo, que no es un mensajero ni un ministro creado, sino el Dios eterno sobre cuyo trono el Padre mismo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El contraste realmente es poderoso, bendecidos. El verso 7 no exalta a los ángeles, los ubica en su lugar correcto dentro de la jerarquía de la creación para que el brillo de Cristo resalte sobre los ángeles mismos. Y el autor de Hebreos lo confirma al final del capítulo, en el verso 14, con una pregunta retórica que lo resume todo. Dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahí está la definición bíblica de los ángeles: espíritus ministradores enviados a servir a los herederos de la salvación, es decir, a nosotros los creyentes. Los ángeles nos sirven a nosotros, bendecidos. No somos ángeles, no venimos de los ángeles, no tenemos naturaleza angelical. Somos los herederos de la salvación a quienes los ángeles fueron enviados a servir. Esa es la relación que la Biblia establece entre los ángeles y los hombres en este capítulo de Hebreos. Entonces, ¿cuáles son los problemas exegéticos de interpretar este texto como referencia al hombre? ¿Cuáles son los problemas exegéticos de interpretar este texto como referencia al hombre? Bueno, hay varios problemas serios, por cierto, problemas serios cuando alguien quiere o intenta usar Hebreos 1:7 para enseñar que el hombre tiene naturaleza u origen angelical. Problemas de interpretación muy serios, bendecidos. Disculpa que te lo repita. El primero es el más obvio. El texto no menciona al hombre. El texto no menciona al hombre. Para llegar a esa conclusión, hay que añadirle al texto algo que no está escrito. Y eso no es exégesis. Eso es eisegesis, que es leer dentro del texto lo que uno quiere encontrar, no lo que el texto realmente dice. Y el segundo problema es el contenido del capítulo. Como ya leímos, Hebreos 1 está haciendo una distinción clara entre Cristo y los ángeles, no entre los hombres y los ángeles. El hombre realmente no es el tema de este capítulo de Hebreos. El tema es la supremacía de Cristo. El tercer problema es que esta interpretación contradice lo que el resto de la Biblia enseña. ¿En cuanto a qué? En cuanto al origen del hombre. Por ejemplo, en Génesis 2:7 enseña que el hombre fue formado del polvo de la tierra. Primera de Corintios 15:47 enseña que el primer hombre es de la tierra terrenal. Salmos 8:5 distingue claramente, bendecidos, entre el hombre y los ángeles, diciendo que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Si el hombre tuviera naturaleza o origen angelical, esta distinción no tendría ningún sentido. Bendecido, es importante que entendamos esta distinción que la Biblia nos da. La Biblia distingue, valga la redundancia, consistentemente entre hombres y ángeles como dos órdenes de creación completamente distintos. Los ángeles son espíritus, no tienen cuerpo físico, fueron creados antes de la tierra según Job 38:7, y su función es ministrar y servir. El hombre fue formado del polvo, tiene un cuerpo físico, fue creado en el sexto día y su destino en Cristo es recibir un cuerpo glorificado. Son creaciones diferentes, con naturalezas diferentes y con destinos diferentes.
Hebreos 2:16 incluso lo dice explícitamente, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Cristo bendecido no vino a salvar ángeles, vino a salvar hombres. Tomó naturaleza humana, no angelical. Eso en sí mismo, bendecido, es una distinción fundamental entre ambas creaciones. ¿Cuál es la conclusión, bendecidos? La conclusión es que aplicando correctamente la hermenéutica histórico-gramatical y la exégesis bíblica, la conclusión es clara. Hebreos 1:7 nos enseña que el hombre tiene naturaleza angelical ni origen angelical. Lo que enseña es que los ángeles son espíritus creados al servicio de Dios y que esa naturaleza los hace inferiores al Hijo, quien es Dios eterno. El propósito del versículo es contribuir al argumento dentro del capítulo, la supremacía absoluta de Cristo sobre toda criatura, incluyendo a los ángeles. Cualquier interpretación que use ese texto bíblico para hablar del origen o la naturaleza del hombre está sacando el versículo de su contexto, añadiéndole al texto algo que el texto no dice, y por lo tanto, bendecidos, contradiciendo lo que el resto de la Escritura enseña claramente sobre el origen del ser humano. Nosotros, bendecidos, no somos ángeles, ni venimos de los ángeles. Somos herederos de la salvación, redimidos por la sangre de Cristo, completos en Él, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y eso es infinitamente mejor que cualquier naturaleza angelical que alguien pudiera imaginar. Es sencillamente forzar un significado en un texto donde el contexto del texto no está hablando de lo que se está afirmando. En este caso, que Hebreos 1:7 muestra un origen angelical del ser humano. Es totalmente falso, es totalmente antibíblico y es una mala interpretación del Evangelio. Es sencillamente, bendecidos, ir más allá de lo que está escrito. Ahora, bendecidos, vamos a aclarar 1 Corintios 13:1. La pregunta sería, ¿enseña que el hombre tiene naturaleza angelical? Y el argumento es porque en 1 Corintios 13:1, que lo vamos a leer ahora, dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales, ¿correcto? Entonces se dice, bueno, mira, ahí está. Si nosotros tenemos la capacidad de hablar lenguas angelicales es porque tenemos una naturaleza angelical. Entonces vamos a contestar precisamente ese argumento, ¿no? Y vamos a entender el texto correctamente, aplicando la ciencia de la interpretación bíblica y hasta el sentido común, que no es tan común hoy en día, pero sencillamente entendiendo el contexto, bendecidos, de lo que uno lee, uno se da cuenta de lo que está diciendo ese contexto y ese texto. Entonces repito la pregunta, ¿enseña este versículo bíblico de 1 Corintios 13:1 que el hombre tiene una naturaleza angelical? Simplemente porque el apóstol Pablo menciona la frase lenguas angelicales. La respuesta es no. Y vamos a verlo con cuidado, porque este es un buen ejemplo de cómo una frase tomada fuera de contexto puede llevar a conclusiones que el texto nunca tuvo la intención de enseñar, jamás. Primero leamos el contexto. 1 Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Desde la primera lectura, bendecidos, algo es claro. El apóstol Pablo no está haciendo una declaración doctrinal sobre la naturaleza del hombre. Igual que en Hebreos 1:7. No estaba hablando de naturaleza del hombre, ni angelical, ni nada. ¿Correcto? Entonces, desde un principio,
vemos que el apóstol Pablo no está haciendo una declaración, una enseñanza, un principio doctrinal sobre la naturaleza de nosotros como hombres. ¿Qué está haciendo? Está usando una construcción hipotética para establecer un argumento sobre la preeminencia del amor, que es el contexto del texto. La palabra clave en este versículo es la primera. Sí, dice el apóstol Pablo, sí. Pablo no está diciendo que habla lenguas angelicales. Está diciendo incluso, si lo hiciera, si hablase lenguas humanas y angelicales. Sin amor no vale nada. Ese es el punto del versículo. Y ese es el punto del capítulo entero. Igual como dijimos en Hebreos 1:7, el contexto lo es todo, bendecidos. El principio, como ya habíamos dicho, hermenéutico fundamental es que el contexto determina el significado. El contexto de 1 Corintios 13 es muy específico. Este capítulo está ubicado entre los capítulos 12 y 14, que tratan el tema de los dones espirituales en la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio tenía un problema serio. Estaban exaltando los dones espirituales, especialmente el don de lenguas, por encima de todos los otros dones. Había en esta iglesia, había orgullo, había divisiones, había desorden. El apóstol Pablo en el capítulo 13 interrumpe esa discusión sobre los dones para enseñarles algo fundamental. Sin amor, ningún don tiene valor. Y ese es el único propósito del capítulo. No es un capítulo sobre la naturaleza del hombre, bendecidos. Inexistente tal tema dentro de ese contexto bíblico. No es un capítulo sobre la naturaleza del hombre. No es un capítulo sobre la naturaleza de los ángeles. Es un capítulo sobre la supremacía del amor sobre los dones espirituales. Notemos cómo continúa el argumento. Verso 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice, bendecidos? Nada soy. Verso 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Vemos el patrón, bendecidos? Pablo está construyendo una serie de hipérboles, es decir, de exageraciones retóricas deliberadas para hacer un punto. Está diciendo, imagina lo más grande que te puedas imaginar, el don más extraordinario, el sacrificio más extremo, el conocimiento más profundo. Sin amor, todo eso no vale absolutamente nada. La mención de lenguas angelicales en el verso 1 es simplemente el primer elemento de esa lista hiperbólica o exagerada. Es la manera que tiene Pablo de decir, incluso si pudiera hablar el idioma de los ángeles, sin amor, eso no sirve de nada. Es lo único que está sucediendo en ese contexto, bendecidos. Ahora mencioné la palabra hipérbole, retórica. ¿Qué es una hipérbole retórica y por qué Pablo la usa acá en este contexto? Es importante entender esto porque nos ayuda a leer el texto correctamente. Una hipérbole retórica es una exageración deliberada que un escritor usa para enfatizar un punto. No para hacer una declaración literal sobre los hechos, no para establecer una doctrina, en este caso. El apóstol Pablo la usa con frecuencia en sus epístolas. Por ejemplo, en Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo no está necesariamente diciendo que un ángel va a predicar un evangelio falso. Está usando esa imagen para enfatizar la seriedad e inmutabilidad del evangelio verdadero. De la misma manera, en 1 Corintios 13:1 no está afirmando que los hombres hablan
o pueden hablar lenguas angelicales. Está usando esa imagen sencillamente como el punto más alto de una escala hipotética para decir, sin amor, ni siquiera lo más extraordinario tiene valor. ¿Cuáles son los problemas exegéticos de concluir naturaleza angelical a partir de este texto? Hay varios problemas serios, como dije anteriormente, muy serios, cuando una persona, un ministro, un maestro, un pastor, intenta usar 1 Corintios 13:1 para enseñar que el hombre tiene naturaleza angelical. El primero es ignorar el género literario del versículo. En otras palabras, ignorar el contenido, el contexto del versículo. Pablo está usando una construcción condicional hipotética. Dice, si yo hablase. En el idioma griego original, esta construcción con el término ean, E-A-N, seguido del subjuntivo, expresa una condición hipotética, no una realidad afirmada. El apóstol Pablo no está diciendo que habla lenguas angelicales, ni que los hombres en general las hablan. Está planteando un escenario imaginario para hacer un argumento sobre el amor. Ignorar eso es ignorar la gramática misma del texto, bendecidos. Es no darse a la tarea de ser diligente, como dice en 1 Timoteo. Estudia con diligencia. El segundo problema es sacar una frase de su contexto argumentativo. El capítulo 13 no es un capítulo sobre la naturaleza del hombre. El apóstol Pablo no está tratando de probar que somos ángeles o que venimos de una naturaleza angelical, bendecidos. Es un capítulo sobre el amor. Usar una frase incidental dentro de un argumento sobre el amor para concluir o construir una doctrina sobre la naturaleza humana es sencillamente violar el principio más básico de la hermenéutica. Es, bendecido, sencillamente ser irresponsable con la iglesia al hacer tales afirmaciones basada en un texto donde no habla de ese contenido. Ahora, el tercer problema, y este es muy importante, es que esta conclusión contradice lo que el resto de la Escritura enseña, igual que lo dijimos con Hebreos 1:7. Lo que la Escritura enseña sistemáticamente. Génesis 2:7 enseña que el hombre fue formado del polvo de la tierra. 1 Corintios 15:47 dijimos que enseña que el hombre es de la tierra terrenal. Salmos 8:5 distingue claramente entre el hombre y los ángeles, y Hebreos 2:16 dice que Cristo no socorrió a los ángeles sino a la descendencia de Abraham. La Biblia entera, bendecidos, enseña que hombres y ángeles son dos órdenes de creación completamente distintos. Una sola frase hipotética en un capítulo sobre el amor, bendecidos, no puede ni debe anular esa enseñanza consistente de toda la Escritura. Entonces, bendecidos, ¿qué significa lenguas angelicales? Y vamos a decir que es una pregunta válida y merece una respuesta honesta, clara, directa. El apóstol Pablo menciona lenguas angelicales como parte de su hipérbole retórica y explicamos qué significa eso. Y hay varias maneras en que los estudiosos bíblicos han entendido esa frase. Algunos consideran que Pablo simplemente está usando la idea popular de su tiempo de que los ángeles tienen un lenguaje propio, sin necesariamente afirmar que eso es así. De la misma manera que un predicador hoy podría decir, aunque pudiera hablar el idioma del cielo, sin hacer una declaración teológica sobre los idiomas celestiales. Otros consideran que hay una referencia indirecta al problema específico de la iglesia de Corintio, donde algunos podían estar exaltando el don de lenguas hasta el punto de atribuirle un carácter celestial o angelical. En cualquiera de los casos, bendecidos, lo que todos los estudiosos concuerdan es que el propósito de la frase
no es hacer una declaración sobre la naturaleza del hombre, sino contribuir al argumento de Pablo sobre la supremacía del amor. Quiere decir que el grupo de personas que creen que este verso bíblico aislado significa una naturaleza angelical es una minoría que sencillamente interpretan extremadamente mal el texto bíblico. En conclusión, aplicando correctamente la hermenéutica histórico-gramatical y la exégesis bíblica, la conclusión es clara. 1 Corintios 13:1 nos enseña que el hombre tiene naturaleza angelical. La mención de lenguas angelicales es una hipérbole retórica dentro de un argumento sobre la preeminencia del amor sobre todos los dones espirituales. Pablo usa una construcción condicional hipotética, no una afirmación doctrinal sobre la naturaleza humana. El contexto del capítulo, el contexto del libro, la gramática del texto original y la enseñanza consistente de toda la escritura apuntan a esa misma dirección. Este versículo no tiene nada que ver con el origen o la naturaleza del hombre. Bendecidos, debemos de tener extremo cuidado de no construir doctrinas sobre frases aisladas, sacadas de su contexto y de su propósito literario. La sana doctrina siempre se construye leyendo el texto completo, en su contexto, con su gramática y en armonía con el resto de la escritura o del evangelio. Esa es la diferencia entre la hermenéutica correcta y la eisegesis, que es leerle al texto lo que uno en particular quiere encontrar. Nosotros, bendecidos, estamos completos en Cristo, bendecidos, y no necesitamos añadirle a la palabra de Dios lo que ella misma no nos está enseñando ni diciendo. Vamos con el próximo punto de aclaración doctrinal. Ezequiel 28:14 y Job 38:4. La pregunta sería: ¿Ezequiel 28:14 habla de Adán? ¿O Job 38:4 habla de una preexistencia del hombre, por lo tanto, de un origen angelical? Entonces vamos a hacer la pregunta de esta manera. ¿Se puede concluir, aplicando la hermenéutica y la exégesis, que Ezequiel 28:14 está hablando de Adán? Y la segunda, aplicando la hermenéutica y la exégesis, ¿enseña Job 38:4 una preexistencia o un origen angelical del hombre? Vamos a contestar estas dos preguntas, bendecidos. Porque es importante que como iglesia, como cuerpo de Cristo, aprendamos a leer la Biblia correctamente en su contexto y no sacar conclusiones, ideas o doctrinas que el texto mismo no sostiene, no dice, ni mucho menos apoya. Ezequiel 28:14. La respuesta es no, no está hablando de Adán. Aplicando, bendecidos, las leyes de la interpretación bíblica, no es una conclusión sólida afirmar que Ezequiel 28:14 se refiere a Adán. Y vamos a ver por qué. Primero leamos el texto. Dice: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Este versículo, bendecidos, forma parte de una sección que comienza en el verso 11 del mismo capítulo 28. Allí el profeta Ezequiel dice claramente: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. El referente inmediato, bendecidos, es el rey de Tiro, un gobernante humano histórico. Y ese es el principio básico de la hermenéutica bíblica, que siempre hay que respetar. El contexto determina el significado. No podemos arrancar un versículo de su contexto
y construir una doctrina sobre ese contexto, después de haberlo sacado de su contexto, ¿correcto? Ahora bien, el pasaje también menciona el Edén en el verso 13. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y eso ha llevado a algunos a pensar que está hablando de Adán. Pero hay que entender que los profetas bíblicos con frecuencia usaban lenguaje simbólico y exaltado para describir a los reyes y gobernantes de su tiempo. Ezequiel no está siendo literal en este verso bíblico. Está usando imágenes del Edén para mostrar la posición privilegiada del rey de Tiro, su sabiduría, su riqueza, y para después contrastar todo eso con su caída por causa del orgullo. Es exactamente lo mismo que dice Isaías capítulo 14, por ejemplo, donde usa lenguaje cósmico para hablar del rey de Babilonia. Este recurso literario, bendecidos, es bastante común en los profetas. Ahora, existen tres interpretaciones principales de este pasaje. La primera y la más aceptada académicamente es que se trata de una metáfora del rey de Tiro. La segunda, sostenida por muchos teólogos cristianos, es que hay una referencia secundaria a Satanás detrás del rey de Tiro. Es decir, el texto habla del rey en sentido literal, pero tipológicamente apunta a la figura de Satanás, basándose en las frases como querubín protector, perfecto en tus caminos y hasta que se halló maldad en ti. Y la tercera interpretación, que es la menos común, propone que habla de Adán. Y es precisamente esta última interpretación la que tiene los problemas exegéticos más serios. Y hay tres razones claras por qué no es Adán en este texto bíblico. La primera, Adán nunca es llamado querubín en la Biblia. Nunca. El texto dice, tú querubín grande protector. Los querubines en la Biblia son seres angelicales, no son seres humanos. Adán era un hombre, no era un querubín. La segunda razón, el verso dice, en el santo monte de Dios. Y el relato de Génesis nunca describe a Adán de esa manera. Eso no está en el texto de Génesis. La tercera razón, la frase en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y es más que todo un lenguaje apocalíptico y celestial que no corresponde en lo absoluto, bendecidos, al relato del Edén en Génesis. Entonces, aplicando una hermenéutica histórico-gramatical correcta, la conclusión es clara. El sentido primario de Ezequiel 28:14 apunta al rey de Tiro, con un posible paralelismo tipológico con Satanás, pero no hay base textual sólida para afirmar que se refiere a Adán. Y la próxima aclaración sería en cuanto a Job 38:4, y con esta terminamos. Job 38:4 enseña la preexistencia del hombre. Vamos a responder esa pregunta. Se pudiera concluir aplicando la hermenéutica y la exégesis que Job 38:4 enseña una preexistencia o un origen angelical del hombre. Vamos a ir al texto, bendecidos. Job 38:4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Esto es lo que Dios le está diciendo a Job. Este versículo forma parte del discurso de Dios a Job en el capítulo 38 al 41, cuando Dios responde a Job desde el torbellino. Y lo primero que tenemos que entender es el propósito literario de este pasaje. Dios no está dando aquí, bendecidos, una enseñanza doctrinal sobre el origen del hombre, en lo absoluto. No es el tema, no es el contexto. Lo que está haciendo es una serie de preguntas retóricas para mostrar precisamente la limitación humana frente a su omnisciencia y omnipotencia. Mire el patrón. Mira lo que pregunta Dios. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra?
¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién encerró el mar con puertas? ¿Has mandado tú a la mañana? El propósito, bendecido, de estas preguntas que le hace Dios a Job es uno solo: mostrarle a Job que él no estuvo precisamente presente en la creación y por lo tanto no tiene el conocimiento ni la autoridad para cuestionar los caminos de Dios. No es una prueba de que estuvo, es una prueba de que no estuvo. La implicación del verso 4 es clara, bendecido. Job no existía cuando Dios creó la tierra. Lo que ha generado confusión en algunos es el verso 7 del mismo capítulo, que dice: cuando alababan las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí, bendecidos, algunos han querido ver ahí a los seres humanos existiendo antes de la creación. Pero hay que usar el mismo libro de Job para interpretar esa frase. En Job 1:6 dice: un día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, entre los cuales vino también Satanás. Y en Job 2:1 se repite lo mismo. Es evidente, bendecidos, que en el libro de Job la expresión hijos de Dios se refiere a seres celestiales, a ángeles que pertenecen al consejo celestial. El mismo libro nos da la definición. Por lo tanto, los únicos seres mencionados como presentes durante la creación en Job 38 son ángeles, no seres humanos. La Biblia además es muy clara en cuanto al origen del hombre en Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. El hombre fue creado en la tierra, su cuerpo viene del polvo y su vida vino del aliento de Dios. No hay ninguna indicación de existencia previa, bendecidos. Y el apóstol Pablo lo confirma, como lo hemos mencionado anteriormente, en 1 Corintios 15, 46 y 47. Lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. Escucha eso bien, bendecidos. El primer hombre es de la tierra terrenal. No dice los ángeles cuando se formaron como hombres o se hicieron como hombres. Dice, da un principio, da el principio de la creación. Ese es el texto bíblico, esa es la realidad bíblica. El primer hombre es de la tierra. Pablo enseña claramente que el origen humano es terrenal, no celestial. El Salmo 8, 4 al 5 también distingue claramente entre los hombres y los ángeles. Dice, ¿qué es el hombre? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Hay una diferencia clara, bendecido. Si el hombre fuera originalmente angelical, esa distinción no tendría ningún sentido. Bendecidos, también es importante que conozcamos cómo algunos grupos han intentado, y siguen intentándolo, por cierto, usar este pasaje para enseñar doctrinas que no están en la Biblia, para que podamos estar preparados y no ser engañados por este tipo de enseñanzas erradas, erróneas. Grupos como el mormonismo, ciertas corrientes gnósticas antiguas e incluso Orígenes en el siglo III, quien propuso la preexistencia del alma, una posición que la Iglesia posteriormente rechazó. Han intentado apoyarse en textos como Job 38, Jeremías 1:5, Eclesiastés 12:7, para argumentar que las almas humanas existían antes de nacer. El argumento suele construirse de esta manera: Dios creó la tierra, los hijos de Dios estaban presentes, por lo tanto las almas humanas ya existían antes. Pero ya vimos que ese argumento tiene un problema exegético fundamental. El mismo libro de Job define que los hijos de Dios son ángeles, no seres humanos. El argumento se cae, se destruye totalmente cuando leemos el texto completo en su contexto. Y otra cosa que quiero hacer notar, bendecidos: si Job hubiera existido antes de la creación,
la pregunta de Dios en el verso 4 perdería completamente su validez, su fuerza y su propósito. Dios le pregunta, ¿dónde estabas tú? Precisamente porque Job no estaba. Esa es la razón de la pregunta, bendecidos. Si Job hubiera tenido una existencia previa, la pregunta no tendría sentido tampoco. Así que el texto mismo, en su propósito retórico, está negando la preexistencia humana. Por ende, la conclusión hermenéutica y exegética, bendecidos, es la siguiente. Job 38:4 no enseña preexistencia del hombre ni origen angelical de la humanidad. El pasaje afirma la limitación más bien de Job frente a la sabiduría y el poder de Dios en la creación. Los únicos seres presentes en la creación, según Job 38, son los ángeles. Y la Biblia, de Génesis hasta el Nuevo Testamento, enseña de una manera consistente que el hombre fue creado de la tierra, del polvo, por el aliento de Dios, y que comienza a existir desde el primer hombre, que es terrenal, y fue Adán. En Cristo Jesús, bendecido, recuerda que estamos completos, bendecidos, y no necesitamos añadirle a la palabra de Dios lo que ella misma no está diciendo. Espero que hayas disfrutado de este estudio bíblico, aclarando preguntas y contestando argumentos doctrinales. Contestamos si Hebreos 1:7 enseña que el hombre tiene naturaleza u origen angelical. Aclaramos 1 Corintios 13:1 si enseña que el hombre tiene naturaleza angelical. Y también explicamos Ezequiel 28:14 si se refería a Adán o si se refiere a Adán. Y Job 38:4 si hablan también de una preexistencia y un origen angelical del hombre. Cualquier pregunta, comentario, duda doctrinal me pueden escribir a salvosporlagracia@yahoo.com. salvosporlagracia@yahoo.com. Bendecidos con toda bendición espiritual, gracia y paz para tu vida.